Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas. Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres, soy el que hace las preguntas del que no entiende nada de esto, porque no entiendo nada de esto. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sol? Vamos a hablar del gin. El gin, ok. Sí. Gin. Gino, o algunos lo llaman ginebra. ¿Es lo mismo el gin y la ginebra, Torres? ¿Vos qué pensás? No tengo la menor idea, pero supongo que sí. No, en serio, no lo sé. Eso bueno, no es. Vamos a hablar de eso. Vale, eso no es lo mismo. Ni. Ok. ¿Por qué? A ver, primero quiero decir lo siguiente, para los que nos escuchan habitualmente, en nuestra audiencia, que está todo el tiempo esperando nuestros nuevos capítulos, hoy no hablo de vino y hablo de un destilado porque los sommeliers hablamos de todo tipo de bebida y nos formamos para conocer todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas también, como aguas, tés, cafés. Igual si tiene alcohol mejor y le entramos. Así que no nos pregunten por qué no estamos hablando de vinos hoy, porque no es relevante. Pero digamos. para mí el gin... El gin está muy bueno. El gin está muy bueno y junto con el coñac son mis dos bebidas, destiladas que más me gustan. Uh-huh. Así que me gusta también contar un poco la historia del gin. Cuente. O la ginebra. Pero no es lo mismo. Son muy parecidos. Si le preguntamos de quién es el creador, se van a pelear entre los ingleses y la gente de los Países Bajos, los holandeses. ¿Por qué? Porque la historia es así. En los Países Bajos se hacía una producción así rural, en los inicios, digamos, cuando empieza esta bebida, pero sucede que en el siglo XVII los soldados ingleses, que eran aliados de los Países Bajos contra Francia y España, descubren esta bebida que se llama el Dutch Courage y claro, resultó que era lo que ellos llamaban ginebra. Entonces los soldados dijeron, che, esto está bueno. Seguro lo dijeron, che, pero bueno, está bien, está clarísimo. Pero bueno, oh my God, this is amazing. Okay. ¿Y qué dijeron entonces aparte de che? Y cuando volvieron a su patria natal se llevaron la ginebra para allá para poder hacerla localmente. Pero no era que ya la conocían. No, la conocieron cuando se fueron a luchar junto con los Países Bajos en contra de Francia y España. Como aliados. ¿Y qué dijeron? A ver, lo que dijeron en ese momento está bueno. Claro, dijeron, okay. Está buena esta bebida, this is amazing, porque no dicen che, y se la llevaron de regreso para Inglaterra. En Inglaterra, en ese momento, en la posguerra, el coñac, el jerez, los vinos de Bordeaux eran como muy antipatrióticos uh-huh. y muy caros, uh-huh. Entonces empezó un tema de producción nacional fuerte de bebidas, donde, entre otras bebidas, aparece el gin. Ah, mira qué interesante. Pero la pregunta es, ¿qué es el gin? El gin básicamente es un aguardiente, un destilado de alguna solución hidroalcohólica que tiene como principal botánico el enebro. Uh-huh. Después vamos a encontrar, obviamente hoy por hoy, que hay fórmulas secretas. Cada destilería obviamente tiene que tener el enebro porque es el botánico principal, pero suma un montón de otros botánicos y hace un mix diferente para darle cierto toque a su gin. De hecho, acá en Argentina hay gin con yerba mate. Hace poquito presentaba para la tele un gin que tiene peperina, que es cordobés. Y obviamente es cordobés. Pero bueno, a ver, cuando acá decimos enebro, estamos hablando de un árbol. Sí. El enebro es un árbol. Esto es interesante porque no es frecuente que se utilicen frutos de árboles para hacer bebidas alcohólicas. En general hablamos de uvas, hablamos de cereales, hablamos uh-huh. de papa, pero no hablamos de árbol. En este caso es el fruto de un árbol, el enebro, juniper, en inglés juniper, que creo que también es el nombre científico en latín. Sí. Y cuando hablamos de botánicos, no crean que le ponen gente que estudia botánica. No. Cuando Marisol dice botánico es jerga de los sommeliers, está hablando de hierbas. Por ejemplo, claro. Peperina, yerba mate, que es raro, no es usual, digamos. No. La clave acá es el enebro. Bueno, y obviamente vos dijiste algo súper interesante. Esto era un destilado al cual se le agregaban estos botánicos
para saborizarlo desde luego y para agregarle ciertas propiedades. Por eso, como todos sabemos y como pasa con muchas otras bebidas, nació como medicina. Sí. O sea, estamos buscando excusas para darle el trago desde hace rato. Siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora es que hace bien al corazón y todo lo demás. Pero bueno. Tal cual. Bueno, y el nombre, que me parece que también es otro dato interesante, es como una abreviatura, es una abreviatura, ¿sí? Un anglicismo del vocablo alemán Genever, que hace referencia a otra palabra francesa que es Genevieve, que traducido a español es enebro. Muy bien. Por lo cual, su nombre también está asociado directamente con su principal botánico. El principal aromático que se le pone. ¿Cuál es la bebida hidroalcohólica previa, sabes? Se pueden hacer con distintas materias primas base. Por ejemplo, cuando el gin llega a Inglaterra y lo liberan y lo empiezan a producir, en sus comienzos se elaboraba con maíz. Entonces, para también los granjeros, la gente del campo en Inglaterra, que este producto que llega y que se empieza a producir en grandes volúmenes fue una bendición, porque la solución base, el cereal base que se usaba era maíz. Pero se pueden usar otros cereales también, digamos. Eso va a tener que ver también con las características de la destilería. Lo malo por ahí es que cuando arranca el gin en Inglaterra no había ninguna restricción. Se permitía que se le pusiera todo tipo de aditivo, incluso azúcar. Y acá hay algo que a veces nosotros hablamos, que es el tema de la destilación. Y que tiene que ver con que para destilar vos tenés que saber. No es como cuando haces un licorcito de limón. No, porque ahí compras alcohol puro. Usas alcohol etílico, usas cáscara de naranja y lo que estás haciendo es una infusión. Pero el alcohol ya está. En una destilación es bastante peligroso. Ya lo explicamos esto, porque se produce alcohol metílico al principio y al final, si no me equivoco. Se produce al principio el metílico y al final agua, porque el agua hace ebullición a mayor temperatura. Ok, entonces se produce alcohol metílico y el alcohol metílico es sumamente venenoso. O sea, si vos tomás alcohol metílico puede pasar desde que te quedes ciego hasta que te mueras, digamos. Está en ese orden de desgracia. Por eso cuando se destila se dice que hay 3 partes en la destilación. La cabeza, que es la que se descarta, el corazón, que es el que se usa y muchas veces se vuelve a redestilar, y la cola, que se descarta. Está bien, pero de todas maneras, como es un proceso complejo, cualquier error puede hacer que incluso en el corazón, o sea, en lo que vas a terminar usando, quede algo de metílico. El metílico no se puede tomar del todo, fin de la discusión. Sí. Bueno, entonces, por eso se sabe que en Inglaterra, cuando empezaron a producirlo y no había ningún tipo de restricción, la calidad era bastante mala y obviamente se le agregaban aditivos para disimular cualquier problema que pudiera haber ocurrido en la destilación, y se dice que causó como bastante estragos. Recién en el siglo XIX aparece esto de la destilación continua, que es esto que estábamos diciendo antes. Por calor se logra la evaporación de esta solución hidroalcohólica. Al principio está el metílico, en el centro el alcohol etílico y en el final el agua. Pero antes también la destilación se hacía así. Sí, pero en la destilación continua, donde empiezan a aparecer maquinarias que van haciendo esto de una manera mucho más ordenada y con controles de temperatura más ordenados, obviamente empieza a haber un producto de mayor calidad, y es en ese mismo siglo donde nace lo que llamamos el London Dry Gin, donde ustedes van a ver en la etiqueta de muchos de los gin que compramos que dice que el estilo es London Dry Gin. Es un estilo muy muy específico que tiene regulaciones y que habla de las características y las formas en las que está hecha ese proceso, digamos, ese gin en particular. Muy bien. ¿El enebro cómo se le coloca al Se hace infusión. Una vez que vos tenés el alcohol ya destilado, haces una infusión como si fueras a hacer un limoncello en lugar de ponerle... Exactamente. De hecho, por ejemplo, el London Gin es un alcohol etílico de alta calidad. Ese alcohol se tiene que redestilar en presencia de los saborizantes, que siempre son naturales. Acá estoy hablando de un London Dry Gin. No se permiten aditivos, no se permiten saborizante, digamos. Siempre tiene que ser el botánico natural. De esa destilación en general va a haber un resultado de un alcohol que no va a ser menor a 70 grados, 70% de alcohol, y luego de esa destilación ya no se puede agregar nada más, por ejemplo. Entonces, en este caso... ¿Pero de cuánto queda al final el gin? ¿De 40? Termina quedando de 40, exacto, sí. ¿No se le agrega nada para que quede de 40? ¿No se le agrega ningún agua, por ejemplo? No, sí, claro, en este caso sí, se le puede agregar. Mira, es así, vos tenés el alcohol etílico, lo redestilás con el saborizante. Con el enebro, sí.
enebro y todos los botánicos. Está bien, pongamos enebro para simplificar. El resultado de esa destilación debe tener un grado mínimo de un 70% de alcohol. Después de esa destilación, ya ahí no puedes agregar otros botánicos o saborizantes naturales. Y luego de la destilación sí puedes agregarle hasta 0,5 gramos de azúcar litro y agua, que es lo que nos va a permitir bajar el nivel de alcohol. Muy bien. No se permiten colorantes, salvo que vengan de un botánico natural. Entonces hay como reglas muy estrictas de cómo se tiene que hacer un London Dry Gin para poder poner la etiqueta, dejar un tendal. Dejaron un tendal de muerto, claro, antes, digamos. Por eso son tan estrictos. No, fuera de joda, el tema de los destilados es realmente de precisión para que sea. Por eso y hay calidades, ¿no? Por eso nosotros fuimos al de más alta calidad, el que acabo de explicar es el London Dry Gin. Pero vos tenés como algunas otras, ¿no? Como el que es gin solo es alcohol etílico más saborizante. Entonces ahí te vas a encontrar con saborizantes, pueden ser naturales o artificiales. Te vas a encontrar que esos saborizantes pueden solo ser mix o maceraciones de distintos saborizantes naturales o artificiales. No hay restricciones para agregar azúcar. El agua agregada es para reducir el alcohol, pero nunca por debajo de los 37 grados. Y no hay ninguna restricción para poner colorantes, por ejemplo. Y sigue siendo un gin. Ok, ahora, volvemos al principio. Si al final la ginebra es enebro, pero dicho en francés, pasado por Alemania y convertido por los ingleses en la palabra gin, ¿cuál es la diferencia entre el gin y la ginebra? La verdad que lo que podemos decir en realidad es que la ginebra se empezó a producir en los Países Bajos. En ese caso estaba más basada en malta generalmente. En la inglesa, como dijimos, arrancó en maíz. Y después, bueno, hay distintas recetas. Y además, en el caso de la ginebra, muchas veces lo que pasaba con la ginebra es que también se añejaba. Bueno, los procesos eran un poco más... Bueno, eran distintos. Se usaban otros cereales de base y en realidad estamos hablando de vuelta de un destilado con enebro y algunos otros botánicos. Cuando vos cambias los botánicos, cambias el sabor. Por supuesto, pero a ver, de nuevo, yo voy a una licorería y le digo, mire, ¿qué tal? Yo me llamo Ariel Torres y quiero probar científicamente la diferencia entre el gin y la ginebra. ¿Me podría dar una botella de gin y una botella de ginebra? ¿Me va a dar una botella de gin y una botella de ginebra? Sí, todavía existe la ginebra. Hay una diferencia, ¿sí? ¿Vas a notar diferencia? No, perdón, hay una diferencia en la etiqueta. Por supuesto, uno dice ginebra y el otro dice gin, no, eso es así. Digo porque mi abuelo tomaba su shot de ginebra todos los días y repetía el eslogan que en esa época tenía una ginebra muy popular en Argentina, que era una copita al día, reconforta y sienta bien, o algo por el estilo. Eso era ginebra. Sí. Y él decía ginebra. Sí. Entonces, cuando yo pruebe un shot del gin que me vendió el de la licorería y un shot de ginebra, ¿cuál es la diferencia que voy a notar al paladar? ¿Va a ser aromática, estrictamente aromática, sabor, por ejemplo... ¿Pero qué tan lejos están? Digo, están bastante cerca. Están muy cerca, según recuerdo. Lo que pasa es que ahora hay ginebras que por ahí ya, además del enebro, reformularon botánicos. Algunas de los alcoholes base te lo hacen con vino, con rom. Entonces, en esas combinaciones es donde vas a empezar a notar los cambios. Porque de hecho, por ejemplo, un London Dry Gin... Hoy por hoy, el espirituoso, el destilado, como te decía antes, se puede hacer con maíz, pero también se puede hacer con malta, con centeno, va a depender de la destilería. Uh-huh. Pero vamos a tener algo que es muy ligero, bien seco, muy aromático. Y por ahí en la ginebra, dependiendo del alcohol base y dependiendo de los botánicos, nos vamos a encontrar con un perfil totalmente diferente. Que incluso por ahí te das cuenta que son destilados, si no estuviéramos viendo la etiqueta, pero huelen y tienen sabores completamente distintos. Y los dos, como su principal botánico es el enebro, nacieron como ginebra o como gin. Muy bien. ¿Y el Bombay qué es? Es gin. Es un gin. Sí. Al que uno reconoce rápidamente, porque es muy rico, a mí me gusta mucho, porque tiene una fórmula de botánicos muy especial. Muy bien. Sí. Voy a contar una infidencia. Como yo me crié con mi abuelo, o sea, pasé mucho tiempo con mi abuelo de chiquito, quiero decir 6 años por ahí, pero era muy chiquito cuando yo veía que él se tomaba y tenía además guardadas las botellas, tenía un montón de botellas de ginebra, él no le hacía ninguna cosa. Yo tengo mi propio stock de ginebra. Un día probé, o sea, cuando nadie me veía, imagínate, pibito de 6, 7 años,
Bueno, tardé 40 años más o menos en volver a tomar eso, porque, claro, casi es me da muy fuerte, claro. Para un nenito sí, me dio un soponcio. Si me hubiera debido quedarme con el 8 hermanos, el licor de huevo, el licor de chocolate, esas cosas que los chiquitos en esa época por lo menos iban y probaban para hacer una travesura, les salía siempre mal, como cuando le robabas un cigarrillo a tu papá o a tu mamá, bueno, etc. Bueno, pero en tu anécdota vos te lo tomaste puro. Que es sí. La costumbre esta, como la de tu abuelo, de la ginebra, se toma un shotcito después de la comida. Es mi costumbre además con los destilados. Exacto, no se me ocurre ponerle nada. Bueno, sí, pero el gin, a pesar de que te lo puedes tomar de esa manera, o la ginebra para el caso, también el gin es como un protagonista súper fuerte de un montón de tragos muy conocidos, claro, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, su ícono de los tragos es el gin tonic. Gin tonic, ¿no? Claro, sí. No, bueno, claro, es verdad, a mí me gusta tomarlo. Y también estuvieron los milicos metidos en la creación del gin tonic. Sí, me habías contado ya. 1870 en la India, estaban en sus colonias, los británicos estaban en sus colonias, y ahí a un señor del ejército, un oficial británico, le pareció, bueno, ellos usaban mucho quinina para combatir la malaria y para el paludismo y demás, pero es muy amargo, ¿no? De hecho, el señor Schweppes, que fue el que creó el agua tónica, lo que hizo fue agregarle agua carbonatada a la quinina y azúcar para tratar de que fuera más agradable para tomar. También pensando en que era un remedio, ¿sí? Sí. Bueno, a este señor le pareció que a ese líquido, a esa agua tónica, le faltaba algo, che. Y le agregó gin. Y le metió gin y creó el gin tonic, ¿no? Para que, ya que se curaba, si no se curaban del paludismo y la malaria, por lo menos iban a estar contentos. Pero bueno, no es el único trago, ¿no? El Martini tiene gin, el Gibson tiene gin, digamos, hay un montón de tragos muy conocidos que utilizan gin en su composición, por lo cual es un destilado muy usado en coctelería. Fantástico. Bueno, cuando yo era chico y cuando mi abuelo tomaba su shot que no le decía shot, por supuesto, de... Su vasito. Sí, no, era una cosa muy chiquita que tomaba, tenía unos vasitos chiquitos de ginebra, la palabra trago no existía, por lo menos no tenía el sentido que tiene hoy, claro. Hoy. Bueno, muy bien, acá nos enteramos de qué es el gin finalmente. Sí, pero ¿sabés qué? El gin, por ejemplo, la ginebra, nosotros estamos hablando que es un destilado con botánico, pero no es el único tipo de destilado que es así. Te quiero contar de dos más antes de que cerremos el capítulo de hoy, que son interesantes. ¿Escuchaste hablar alguna vez del aquavit? Sí, claro. ¿Qué es el aquavit? Escuché hablar, no sé lo que es. Ok. Hasta donde recuerdo es un destilado de los países nórdicos, ¿Sí? pero no sé más que, digamos... Bueno, el aquavit es un destilado cuyo principal botánico es el comino. Mira. Y otros botánicos, ¿no? Uh-huh. Y es interesante, la verdad yo probé aquavit cuando estudiaba y es muy interesante. Te tiene que gustar el comino, ¿no? Sí, igual no usan el comino picado, sino que deben usar las semillas de comino o algo por el estilo. Nosotros tenemos semillas de comino, claro. Acá es distinto que el comino que normalmente se le pone, a un guiso. Sí. Sí, es verdad eso que vos decís. Bueno, y hay algunos otros como el sochu que es japonés, el soju, que es coreano. Hay un montón de destilados a los que se le suman botánicos para darle sabor a ese alcohol y que o lo puedas tomar solo o lo puedas tomar en un cóctel como estábamos contando antes. Muy bien, ¿cómo se llama esto? Esto se llama Vinimos. Aquí vinimos, claro que sí. Nos vemos en la próxima entrega de Vinimos. Chao.